Igual la hermana, Dios la bendiga. Gracias. Muy bien, hermanos, buena tarde, que Dios les bendiga a todos grandemente. Estamos ya aquí listos para iniciar nuestra segunda clase. Yo tengo un problema. No. Abierta la clase. Entonces voy a ver qué hago aquí. Si vamos a ver. Muy bien. Hay problema con el internet, ¿verdad? ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, hermano, pero se le va un poco. Ahorita sí se le escucha, pero hay momentos Muy en que se bien. le corta. Ujú. Oh, qué tremendo problema. Estaba ahí tratando de presentarles la enseñanza. Vamos a ver, ahí pueden observar, Ahí ¿verdad? está. Sí, hermano, se puede. Luego, este es nuestro tema para hoy, liderazgo y oración, estrategias para el crecimiento. Ahí estamos. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir al Señor que bendiga nuestra vida y que podamos aprender, pueda ser una tarde de, de gran bendición del Señor para cada uno de nosotros. Oramos, amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos el privilegio de conocerte y amar. Hermano, le sugiero por temas de señal, creo que se está desconectando. Entonces, si gusta, desconecte su cámara porque así le roba señal. Probamos de esa forma. Ajá, para que le pueda. Sí. Ahí está. Vamos a ver ahí. Jehová, tú eres mi Dios. Muy bien, hermanos. Es importante que el liderazgo va ligado con la oración.
una estrategia o característica eficiente de liderazgo, pero acompañada de un hábito de oración, es una herramienta o una estrategia eficaz en el crecimiento de la iglesia. Aquí tenemos unos aspectos importantes del liderazgo en tiempos cambiantes. Voy a ver si logran ver estos círculos. El centro dice una relación correcta con el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es una relación correcta con el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia habla que debemos vivir y andar en el Espíritu y que hagamos las cosas del Espíritu. El liderazgo necesita tener una relación continua y permanente con el Espíritu Santo. La Biblia dice que hay obras de la carne, pero hay fruto del Espíritu. Y qué hermoso es vivir en el fruto del Espíritu. Vivir una relación correcta con el Espíritu Santo es vivir una vida correcta y fundada en la palabra de Dios. Porque el Espíritu es Dios mismo y si vamos a vivir en el Espíritu, vamos a vivir en obediencia, practicando la palabra de Dios. Y aquí arriba, en el lado superior, dice hombres y mujeres con visión. Eso es el liderazgo. Entonces, tomemos en cuenta que de estos cuatro ángulos o círculos, el del centro tenemos acá que necesitamos tener una dependencia del Espíritu Santo completa, una completa dependencia del Espíritu Santo. Luego, visión. La visión es tener aquella característica que alcanza a visualizar lo que uno quiere alcanzar. Eso debe tener el liderazgo. Es importante. Luego de la visión, el líder debe orientar, debe saber orientar, dirigir, capaces de dirigir por el camino. Entonces, debe ser una persona que sabe dirigir con la ayuda de Dios. ¿Cómo orienta un líder? Lo tiene que hacer bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la guianza de la palabra de Dios, sin salirse de la palabra de Dios. Va a dar un consejo, va a dirigir el grupo que tiene a su lado para desarrollar los proyectos de la iglesia. Luego de que sabe orientar o dirigir, que es capaz, aquí abajo dice, tiene que estar dispuesto a depender de Dios. Debe depender de Dios. Porque, hermanos, muchas veces puede hacer que tomemos nosotros en cuenta nuestras capacidades y luego dejamos a un lado a Dios. Nunca debemos depender de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos. Debemos depender de Dios completamente. Y como en cuarto lugar, aquí a mi lado izquierdo,
dice conectados en el evangelio. El líder no debe olvidarse que su centralidad es el evangelio o la palabra de Dios. Conectados o concentrarse en el evangelio. El centro de su vida es el evangelio. La verdad de Cristo es el mensaje central. Sí, tiene que estar conectado y centrado en el mensaje de Cristo. El evangelio es Cristo, es la vida de Cristo, es la pasión de Cristo. El evangelio es la vida de Cristo acá, su sufrimiento, su sacrificio, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo, su venida o su segunda venida por la iglesia. Eso es el evangelio. Entonces, concentrados en el evangelio o en la verdad de Dios. Eso debe tener el líder. Aquí arriba dice el punto número 1, liderazgo en tiempos cambiantes. Los tiempos cambian, pero la palabra de Dios no cambia. No podemos adoptar, hermanos amados, métodos así nada más atractivos como teatrales y que no contengan la poderosa palabra de Dios. Porque, hermano, la vida del hombre puede ser transformada y cambiada únicamente con el poder de Dios y la centralidad de su palabra. El hombre está duro, la vida del mundo es dura, ese corazón está más duro que una piedra y no lo podrá quebrantar nada, con cositas por ahí alegres, nada más, no, sino un cambio poderoso, el que totalmente trae solamente el poder de la palabra de Dios. Entonces, esto no debemos olvidarlo, aún en los tiempos cambiantes, mis hermanos amados. Hay quienes que adoptan dramas, programas y piensan con cositas así sencillas, atraer a la juventud, atraer al mundo. No, no, no. Nada podrá atraer la vida de un joven que está amarrado en tinieblas, en vicios, que el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Nada, nada. Entonces no nos olvidemos, hermanos, de tener comunión con el Espíritu Santo. Por ejemplo, a cada momento, ¿qué estoy haciendo yo que agrada al Espíritu Santo? ¿Y qué estoy haciendo que lo desagrada? ¿Qué estoy haciendo en acuerdo con Él? ¿Y qué en desacuerdo? Qué tremendo es eso. La Biblia dice que el Espíritu y la carne tienen una lucha viva, una guerra, que el Espíritu no quiere lo que la carne hace y quiere. Y la carne, por lo tal, no quiere lo que el Espíritu Santo quiere, las obras del Espíritu. Entonces es una contrariedad que hay y es un conflicto que existe entre nosotros. Pero no debemos olvidar que nosotros tenemos la victoria por Jesucristo. Jesucristo nos da la victoria para poder vivir como líderes en tiempos difíciles, en tiempos modernos, en tiempos en que la gente dice que ahora todo es diferente. Tenemos que cambiar tales y tales cosas. Muy bien. Este hombre, Adrián L. Barlag, es un obispo de la iglesia, de nuestra iglesia, que ha sido un pionero de la iglesia, un hombre muy experto, muy entregado al trabajo. Y él enfoca aquí 6 cualidades que los líderes recientes deben poseer para dirigir una iglesia del nuevo milenio. Él está de acuerdo con
Leigh Anderson en los siguientes puntos. Número uno, los nuevos líderes deben estar sintonizados con la cultura. No basta solo conocer la Biblia, debe conocer la cultura y la gente. Bueno, pues eso es una cosa muy importante. Pero el conocer la cultura, eso no cambia lo anterior, lo que vimos, una vida dependiente del Espíritu Santo, una vida que depende de Dios, una vida que sabe dirigir al pueblo, una vida que está totalmente apta para dirigir, porque las culturas son costumbres de las gentes y debemos de conocer, ¿verdad?, las culturas de las personas. Por ejemplo, si hablamos de la música, hay sectores donde tienen aceptación de un cierto tipo de música, en otros sectores es diferente, y todas esas cosas pues debemos de considerarlas y no caer en un problema de que algo que es cultural le podamos nosotros llamar como antibíblico o pecado. Tenemos que examinar por supuesto que en algunos sectores hay, hay asuntos culturales de los pueblos que sí se contradicen con la palabra de Dios. Y luego el número 2 dice, los nuevos líderes deben relacionarse, ellos deben ser accesibles, que la iglesia y comunidad puedan ser atraídos para identificarse con él. Es decir, líderes relacionables. Ellos son extrovertidos, se puede dialogar con ellos y entonces la gente ve que hay aceptación para ellos. Ellos se sienten en la aceptación de que su líder los recibe, los acepta, habla con ellos, es amplio, está abierto para atender a sus inquietudes. Y número 3, ser buenos comunicadores. El líder debe comunicar, ¿verdad? Si le hacen una pregunta, él debe dar una respuesta, por sencilla que sea. Él no debe decir, hermano, usted que hace mucho tiempo que ya debía de saber esto, o cosas así que va a hacer sentir mal y va a intimidar al hermano, a la hermana, a la persona. No, el líder debe ser amplio, ganarse la atención de la gente que con la gente con libertad se acerca a él como líder para preguntar, para ser informado, para ser instruido. Buenos comunicadores. Explicar al que tiene una duda. Necesitamos personas que puedan comunicar la visión y que muevan a la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Que los líderes, que los hermanos conocen la visión de la iglesia. Saben que la visión de la iglesia es ser una iglesia, un movimiento poderoso y lleno del Espíritu Santo, ganador de almas, plantador de nuevas iglesias. Muy bien. Y 4, los nuevos líderes deben ser empresarios que tengan la habilidad de hacer algo y con éxito. Es decir, no necesariamente que usted tenga que levantar o implantar una empresa, pero debe tener rasgos y debe tener argumentos porque está en una empresa de crecimiento que es la iglesia del Señor. Son 6. El 5 dice, los nuevos líderes deben ser arriesgados. Estas personas están dispuestas a fallar para llegar a tener éxito. El líder falla, hermanos. Como humanos fallamos. No vamos a decir que nunca
vamos a fallar por el hecho de que estemos preparados, porque somos hijos de Dios, porque somos líderes, porque eh, tenemos buenas habilidades. Podemos confundirnos, pero el líder no le tiene miedo al fracaso o a fallar, sino que si falla, eso le sirve para levantarse y para prepararse mejor y que a la próxima vez actuar de una mejor manera. A veces al líder o pastor le dicen los hermanos, ¿será que va a funcionar eso? Yo no creo, eso está muy difícil. Pero cuando aquel hombre se ha levantado con visión de Dios, Dios lo respalda. Y luego la gente comienza a darse cuenta que aquel proyecto valió la pena y que tenía razón aquel pastor se van dando cuenta que vale la pena el proyecto que el líder o pastor está desarrollando. ¿Vamos bien, hermanos? Amén, hermano. Para, para estar yo seguro, porque aquí me aparece una información, ¿verdad? Que mi internet está débil. Entonces, para que no siga yo hablando solo, ahí me avisan. Sí, hermano, aquí vamos a estar pendientes, no se preocupe. Bien, muchas gracias. Entonces, el número Amén. 6, deben ser santos los líderes. Esto es incambiable. Esto no tiene sustituto, hermano. Los líderes del Señor deben ser santos, apartados de todo pecado, ¿sí? Apartados de toda apariencia de mal. Deben vivir con integridad cristiana. Eso eh, es obvio en la vida de un líder, de uno que trabaja para el Señor. Que hayan sufrido lo suficiente para ser probados, dice. Es decir, en la vida cristiana se sufre, hay pruebas, hay problemas, hay contradicciones. Yo platico con varios pastores y yo les digo, cada pastor que ha sido llamado de Dios ha pasado por su desierto. Tiene una historia que contar, pero de allí lo ha guardado el Señor y lo ha levantado, porque se debe pasar por la prueba. Eso está bien dicho esto que dice acá, que hayan sufrido lo suficiente para ser probados, es decir, como para ser probados, se sufre a veces contrariedades con la gente, eh, se sufre pruebas distintas como el aspecto económico, a veces de la salud, a veces hermanos que están en contra, pero todo eso sirve para que el hombre aprenda a centrarse y afirmarse en Cristo Jesús. Aquellos que sus oraciones son respondidas, dice. Por supuesto que a veces, cuando no es la voluntad de Dios, no tenemos el resultado de aquella oración. No quiere decir que Dios no haya respondido. La respuesta de Dios no fue positiva, fue un no, porque no era su voluntad. Pero no es que Dios no escuche ni responda a los clamores de sus hijos. Pero cuando se obtiene un resultado que se ha pedido al Señor, qué hermoso es eso. Y quienes hayan muerto a sí mismo para vivir por y para Cristo. Por ejemplo, una de las oraciones respondidas, entre tantas, puede ser en la sanidad divina. Dios se manifiesta frecuentemente, hermanos, frecuentemente, porque necesitamos ser sanos. Hemos orado por alguien y vimos su sanidad. Tanto que tenemos que testificar de esto. Una vez un hermano me mandó a llamar, yo vivía como
medio kilómetro de distancia o casi un kilómetro del templo. Y fue operado y yo llegué. Eh, Él deseaba que yo llegara. Estaba aquel hombre en una agonía tal, hermano. Yo no hablé mucho y abrí mi Biblia y le leí, empezamos a orar. Y yo sentí como que algo tocó su vida desde su cabeza y él estaba acostado en su cama y aquello iba corriendo y pasando y la operación era en su estómago y pasó como tocando aquella herida, aquella cirugía y cubrió todo su cuerpo hasta sus pies. Yo sentía algo que iba corriendo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que después de orar, aquel hombre pegó un suspiro grande y me dijo, hermano, me siento bien. Y luego de estar un momento ahí con ellos, era de noche, me fui. Al siguiente día regresé y hablé con ellos y el hermano sonriente, feliz, me contó que él había sentido que un fuego del cielo había caído en su cabeza, corrió su cara, cubrió sus hombros, llegó a su estómago y tocó cabal la operación que le habían hecho y pasó por todo su cuerpo. Y yo alababa a Dios porque eso era lo que yo había sentido en la oración que había hecho la noche anterior. Bueno, Dios ha sido tan lindo que nos ha contestado oraciones. Él ha resuelto problemas, problemas difíciles, hermanos. Entonces, sabemos que Dios está de nuestro lado. Y luego cuando dice que hayan muerto para sí, Pablo dijo que él moría cada día al pecado, ¿se acuerdan? No tengo esa cita acá, pero dice que al pecado él cada día muero, dijo él, porque cada día él moría hacia el pecado que quisiera atraparlo en ese nuevo día. Y vivía para Cristo. Por eso él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él vivía cada día para Cristo y moría al pecado. Bueno, qué precioso es el Señor que nos permite la victoria. Así que ese liderazgo es el que Dios está llamando. Liderazgo no es solo tener la habilidad, mis hermanos, de conocer, de saber, de hablar, de planificar. Esas habilidades humanas, por supuesto que son insustituibles en la vida de un líder. Pero miren esos aspectos espirituales que debemos de tener. El líder visionario ve hacia adelante. Qué bueno, ¿verdad? Él está viendo qué va a tener, qué va a suceder, qué frutos van a haber, qué cambios van a haber en la iglesia, en el grupo, quizá de aquí a un año, quizá de aquí a 2 años, y él se alegra viendo, visualizando, por eso es la visión que vimos al principio. Y también, miremos acá de mi izquierda a mi derecha, planifica para hoy y para el futuro. Eso hace un líder visionario. Planifica para el momento, pero hace planes a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Planifica para el futuro. En los problemas no se decepciona, quizás se cansa, quizás sí se puede decepcionar en algún momento, pero busca soluciones. Cuesta buscar soluciones, pero Dios tiene una solución. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a Él en oración y le pedimos. Y también acá comunica las posibilidades y las soluciones. Él tiene en su mente una posibilidad de solucionar aquel problema. Mire qué talento debe haber en un líder. Y sabe una cosa, el líder tiene la bendición o la persona que es líder tiene la bendición de poder ser entrenado, eh,
formado y es formado con la palabra de Dios. El líder de Dios siempre está dedicado a la búsqueda de la excelencia. Qué bueno, ¿verdad? Buscar la excelencia, buscar ser mejor hoy que ayer, ser mejor este año que el año pasado, motivado por el amor de Dios y dedicado al servicio. Marcos 10:45. Es decir, que si el amor de Dios no nos motiva, no podremos esforzarnos en buscar la excelencia, porque la excelencia implica esfuerzo. La excelencia implica trabajo, ¿sí? La excelencia implica que vamos a reestructurar algo, lo vamos a mejorar, ¿verdad? Entonces, eso se hace por el amor del Señor. Bueno, hermanos, quiero escucharlos porque eh, no, yo no quiero que se me vayan a dormir, no, Dios me guarde. Voy a volver aquí en este cuadrito pequeño, no le sé cómo activar mi cámara, pero quizá tengo que regresar a la hermana Lucky. Vamos a ver. Sí, hermana, no se preocupe. Se puede ir ahí en video en la parte de abajo, ahí puede activar. O Ya. se... Ajá, Bueno, aquí ya activé mi cámara, sí, pero cuando exacto. estaba en el cuadro allá a un margen, ahí vamos a ver qué pasa entre un ratito, pero ahorita Okay. quiero estar aquí con ustedes reunidos en esta sala, en este grupo, y que meditemos un poquito, hermanos, tan importante esto, ¿sí? Tan importante, miren esas virtudes que el líder debe tener, centrarse en la palabra, vivir en relación con el Espíritu Santo, no apartarse de Dios, ser una persona que sabe dirigir por el camino, imagínense, qué lindo, qué lindo. Entonces, vamos a escuchar a mi hermana Lucky. Gracias, hermano. Pues fíjese que cabalmente esta semana se me han acercado, pues yo trabajo en el Ministerio de Jóvenes y pues se nos han acercado varios casos muy, muy delicados, ¿verdad? Y yo me preguntaba cómo un líder en la iglesia puede aconsejar o puede tomar estos casos, ¿verdad? Entonces, y usted dijo, y este curso decía algo muy importante, que la base es que uno esté bien concentrado en Dios, en buscar la relación con Él para poder tener la guianza y dar la palabra específica que necesitan escuchar para que puedan hacer una transformación en sus vidas. Entonces, lo importante de que sí, y le decía a cabal hoy a mi amiga y líder de la iglesia también, que lo importante es que uno esté bien para poder apoyar en base a la palabra para esos casos que sí necesitan, porque particularmente les vamos a ser sinceras, a uno ahorita, pues gracias a Dios el Ministerio de Jóvenes está creciendo. Así también Gloria a está Dios. creciendo hay mucho, los jóvenes tienen muchos problemas, pero aún así están llegando, están ahí Gracias a Dios. perseverando y estamos ahí con el liderazgo, pero hay algo diferente en este año, que este año sí se están acercando, se están abriendo hacia nosotros, nos Eh, piden hablar en confidencia, entonces le digo, Señor, y anoche estaba pensando, Señor, ayúdame, porque sí quiero si se acercan a nosotros a pedir un consejo, que seas tú el que lo dé, no uno como líder humano, ¿verdad? Sino que sea el Espíritu Santo que pueda usarnos y poder utilizar, pero sí es importante y pues me llama la atención esto del poder de todo lo que nosotros como líderes tenemos que ejercer, ¿verdad? Y sobre todo porque vamos a trabajar para el nombre del Señor, ¿verdad? Excelente, sí, 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 sí. Se da cuenta que cuánto vale la pena prepararnos con la palabra, ¿verdad? Porque allí están las personas con necesidad. Entonces Sí. viene usted y va a dar un consejo poderoso, poderoso, bíblicamente. Ajá, por eso es que el resultado de crecimiento
es eh, la preparación que ha tenido un líder, el esfuerzo que ha hecho en prepararse para dar un buen resultado, lo que es el crecimiento. Porque muchas veces por ignorar algo de la palabra podemos perder una persona, ¿verdad? Podemos perderla. Pero si tenemos la sabiduría de Dios y tenemos las herramientas de la palabra, entonces vamos a poder guiar. Qué bueno que Dios le guíe y le bendiga, hermana Lucky, aconsejando ahí Amén. a la juventud y a toda persona que se acerque con necesidad de guianza espiritual. Gloria a Dios. ¿Alguien más desea comentar? El tiempo está abierto. Aproveche hoy que está la puerta abierta, hermana y hermano, para hablar y preguntar, que eso es muy importante. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermanita Noelia, le escuchamos. Mi opinión es que verdaderamente, como decía en esta enseñanza, pues se está dando, ¿verdad? Que la guianza para uno, pues es la oración, porque nuestro hermano pastor aquí de la iglesia, él siempre dice que nosotros somos como pastorcitos puestos en los líderes, ¿va? Porque como decía la hermana, se acercan a pedir consejos y entonces uno tiene que tener la dirección de Dios, ¿verdad? Porque es un grupo el cual uno tiene que guiar también como líder y solamente lo podemos hacer si estamos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Así es entonces correcto. yo considero que es un asunto de mucha oración y de saber la voluntad de Dios en nuestra vida, porque si no sabemos escuchar también lo que Dios quiere de nosotros, pues tampoco vamos a poder llegar al propósito también de cómo Dios nos quiere usar a nosotros si no estamos en una completa conexión con Él. Entonces pienso yo que es un asunto de entregarnos completamente a la Amén. oración, a la búsqueda y que Dios haga la voluntad en nuestra vida, ¿verdad? Y nosotros dejar que Dios nos guíe. Entonces, hermano, yo considero que es un tema muy bonito, pero si nosotros no oramos, no vamos a tener esa guianza espiritual. Entonces, la Así es. fortaleza siempre va a estar en la oración, hermano. Perfecto, perfecto. Y sí, por eso se dice es el tema de nuestra lección, liderazgo y oración, ¿verdad? Estrategias para el crecimiento. Porque liderazgo es preparación. El liderazgo es un conjunto de estrategias, de herramientas que nos preparan, nos capacitan para el servicio. Entonces, eso fomentado con la oración, somos vencedores y somos un instrumento del Señor Jesús. Bendito sea su Amén. nombre. ¿Alguien más, hermanos? Hermano, Sí, mi hermana, bueno, la escuchamos. sí, yo pienso que pues la verdad esta clase nos ayuda bastante, ¿verdad? Porque pues nosotros con la poca experiencia que hemos tenido acerca de lo que usted nos enseñaba, ¿verdad? De la visión, que si nosotros tenemos esa característica de la ser visionario, de qué es lo que queremos llegar a obtener como grupo, como iglesia, yo creo que primero la oración es pensable, ¿verdad? Y proponernos metas también, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos proponemos metas con la ayuda del Señor, a obtener, ¿verdad? Porque nosotros hemos visto, ¿verdad? En la iglesia que nos hemos propuesto muchas metas, ¿verdad? Y las hemos logrado, pero cuando hay, aunque hayan, como decía usted, ¿verdad? A veces van a haber opositores, pero con la ayuda del Señor logramos ser siempre victoriosos, ¿verdad? Y no pelear tampoco con los que son opositores, sino que con sabiduría y con visión, pues llevar también que ellos se acerquen a nosotros y todos juntos trabajar. Amén. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Importante, gloria a Dios, esto es importante. Hermano Josué Morán, le escuchamos, mi hermano.
Sí, hermano, ¿qué tal? Buenas tardes, Dios les bendiga. Dios gloria. Igualmente, hermano. Sí, yo escuché que al principio usted mencionó algo respecto de la cultura, Ujú, temas, y sí, a veces me venía a mí a la mente que a veces las personas de afuera nos ven como una iglesia bastante radical. ujú, Entonces, eh, a veces cuando ven ese tipo de cosas, a veces prefieren mejor poner sus ojos en otra denominación, ¿verdad? Pero la importancia de que nuestros líderes tengan una vocación especial es muy buena porque, como aquí menciona, una cantidad de habilidades que debe tener el líder. Entonces, cuando se tiene perfecto. esa cantidad de habilidades, que tanto en lo espiritual, del sometimiento a la palabra del Señor, a la, al- a la causa de lo espiritual, pues se, se conjuegan, como se dice, o se unen a las Ujú, habilidades que una persona pueda tener, como por ejemplo, el poder lidiar con ciertas circunstancias de problemas. ujú, Entonces, en lugar o sea, de ponerle fuego a un problema, pues saber cómo ponerle agua, ¿verdad? Y apagarlo un perfecto. poco. Entonces, todas esas habilidades vamos viendo que se suman a la importancia que tiene un líder que está a cargo de un grupo. Entonces, entre más preparados vemos que estén nuestros líderes, vemos que vamos a tener una mejor perspectiva de las personas que están afuera, y cuando ellos vean que dentro del liderazgo y dentro de los cristianos que ya profesamos dentro de la iglesia, entonces ese mismo testimonio pues hace también ser convencidos, o trae el convencimiento para las personas que están afuera cuando vayamos a hablarles, ¿verdad? Porque a veces uno les dice, les hace evangeliza a una persona y le dice, Cristo le ama, usted sabe que Jesús murió en la cruz del Calvario. Rapidito le preguntan, ¿a qué iglesia asiste usted? Le dicen, Ujú, ujú, "Ah, uno viene y dice uno, mire, una iglesia de Dios de la profecía, mi hermano. Ah, sí, ya me han contado de ellos, ustedes son bastante radicales, le dicen a uno a veces, pero ujú. tienen una idea de que, de que la iglesia es bastante radical en cuanto a que todos esos temas de cultura y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad no conocen la enseñanza bonita que tiene la iglesia para el cuidado de los miembros, de los líderes, ¿verdad? Entonces, Exacto. eh, es un tema de que se tiene que ir mejorando, se tiene que ir mejorando trabajando con la vocación que tienen los líderes, porque a veces solo se nombra a alguien en un puesto y solo para cubrir la vacante, ¿verdad? No se le analizan las cualidades a esta persona, el sometimiento que tenga a la palabra de Dios, porque a veces se Ujú, nombra a una persona y dice, me nombraron y yo ni tiempo tengo, dice, para activar en el liderazgo. Entonces ya esa es una característica que está dejando muy mal al líder que está siendo nombrado y al que lo nombró. Porque para un liderazgo lo primero que necesita es tener tiempo para estar al frente del grupo y estar buscando el sometimiento, ¿verdad? Entonces, a la palabra del Señor. Pero es un tema bastante amplio y creo que es de sí. mucha importancia ir conociendo las habilidades que se van teniendo en este curso. Solamente, hermano. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano
Morán. Es importante, importante, hermano, lo que usted ha aportado. Y la iglesia ha ido, como regulando muchas de las cosas que anteriormente hasta las tomaba como doctrina, ¿verdad? Y donde que no era asunto de doctrina, sino que algún punto cultural, ¿verdad, hermanos? Y eso le ha costado mucho a la iglesia y nos ha hecho mucho daño realmente, porque a muchos les ha costado ceder a la reestructuración que se necesita tener. Eh, a mí me da hasta pena los extremos que la iglesia tenía antes, porque, por ejemplo, una persona, una pareja de contrayentes, no podía usar ni un anillito, aquel anillo de matrimonio. Y de hecho, mi esposa y yo no usamos anillo cuando nos casamos, ni tenemos hasta la fecha eh, ni un anillo, pero fue por eso. Yo no compré anillo porque no se podía usar un anillo y cosas así. Y otros hermanos, pues, personas de alta capacidad para servir al Señor, fueron despreciadas por cositas así. Y que ya más después, cuando se tomó la percepción de estas cosas de una mejor manera, entonces uno pues se ha lamentado, ¿verdad? Pero es un asunto de uno ceder a la realidad de las cosas. Hay personas que no han cedido todavía, aún en estos tiempos, a cosas de que son una cultura, ¿verdad? En la iglesia y que debemos de examinar aquello si realmente esa cultura es un asunto antibíblico, pues entonces ya es una cultura de desobediencia ante Dios, o solo es un modismo, costumbre de un pueblo, de un lugar, pero que no se contradice con la palabra del Señor. Por eso es que el obispo Adrián L. Barla, a pesar de ser un hombre grande de edad, pero con mucho entendimiento, él dice allí que el líder de estos tiempos, de tiempos modernos, debe de conocer muy bien la cultura de la gente, ¿verdad? Para poder liderar o liderar un grupo o una iglesia y no caer en el problema de que eh, va a destruir el rebaño o no va a poder trabajar. Pero esas cosas han ido caminando poco a poco. El problema está en que un líder o un pastor no admita esto y no esté de acuerdo a prepararse en cosas tan necesarias como estas. ¿Hay alguien más, hermanos? Si no, vamos a continuar acá este tema. Vamos a seguir aquí con atributos de un líder. En él se ven los atributos de abnegación. Él es abnegado, es decir, eh, abnegado es sinónimo de disposición. Él está dispuesto. Fíjese, dedicación, dedica tiempo, valor. ¿Cómo pudiéramos mejorar o nutrir más este término, valor? Porque ¿será que es valor de no tener miedo? ¿O será valor de los valores? Pero hablemos de ambas cosas. Si es valor de lo contrario de miedo, pues hay que tener valor. Y si es valor de caracteres como, por ejemplo, es honesto, es íntegro, es puntual, eh, entonces el líder debe estar lleno de muchos valores éticos, valores bíblicos, cristianos,
para que él sea un ejemplo de los demás. Debe tener espíritu decisivo. Él tiene que ser decidido, ¿verdad? Tiene que tener decisión, porque de esa manera va a avanzar. Pero si tiene miedo y se asusta y se siente temeroso, se queda inactivo, entonces no va a poder avanzar y lograr los frutos que se necesitan. Espíritu decisivo, espíritu persuasivo. Este es un asunto diferente. Decisivo es que tiene decisión, pero persuasivo es que él persuade, como advierte a alguien, él ve con advertencia la situación que le puede sobrevenir. Esto es importantísimo, hermanos. Espíritu persuasivo. ¿Quiénes quieren tener este atributo? Todos lo queremos tener. No por orgullo, ¿verdad? Sino que para decir, ser precavido, ¿verdad? En algo que puede hacernos daño. Entonces, estos atributos, dice acá entre paréntesis, que caracterizan a los grandes líderes. ¿Qué les parece? Entonces, los grandes líderes están abnegados, son dedicados, son hombres de valor y también hombres que viven valores. Ellos son decididos y ellos son persuasivos. Tener persuasión es como mirar aquello antes que venga, hermanos. ¿Qué les parece? Eso no es nada fácil. Es poder tener la capacidad de mirar con antelación o anterioridad el asunto que pueda venir y causar un daño, causar un fracaso. Pueden haber muchos. Ahora caminamos a la excelencia. Aquí habla de un hombre, Ted W. Armstrong. Habla de un líder. Nadie debe ser más sabio que el líder cristiano en la búsqueda de la excelencia. Y como usted sabe que hay líderes académicos, ¿verdad? Líderes que dirigen grandes empresas, mucho mover en el mundo. Pero el líder cristiano debe ser un hombre sabio. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón. Nadie debe ser más sabio que el líder cristiano. Así que usted es un líder cristiano. Y como líder cristiano, tiene paciencia en la prueba. Tiene paciencia en la lucha que el enemigo le pone. En la búsqueda de la excelencia. Va a esforzarse por ser excelente, porque está tratando con las vidas de los seres humanos que son hijos de Dios. No los va a tratar mal, porque hay una regla divina, que es la palabra de Dios, que lo rige, cómo poder sustentar el rebaño a una persona y no desecharla. La obra de Dios exige de nosotros lo mejor. Y Se este fue, actor cita a Gary Player, campeón de golf. ¿Me habló, hermana, o no? sí, hermana, es que se le había ido un poco el audio, pero ya estamos bien. Oh, mire, qué tremendo. Muy bien. Quien vive bueno, ahí hay un nombre que, ¿cómo se lee? Busco.
Eso es África del Sur. En su casa hay una placa que dice: Dios abomina la mediocridad. Si vas a ser mi compañero, no me hagas avergonzar. Esa placa tiene este individuo, mire. Vamos a ver. Este autor cita a Gary Player. Este hombre, Gary Player, es el que tiene en su casa, dice campeón de golf. ¿Cuánto habrá disciplinado su vida ese hombre para llegar a ser campeón? Y tiene una placa en el lugar donde vive, en África del Sur, en su casa. Esa placa dice allí para que lean los amigos que entran a su casa: Dios abomina la mediocridad, le dice. Si vas a ser mi compañero, no me hagas avergonzar. Qué cosa más especial esta, hermano. Quiere un buen compañero este Gary, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es campeón. Y para Dios, hagamos lo mejor, ¿verdad, hermanos? Con su ayuda bendita. Estos hombres nos animan porque siendo él un campeón del golf, entonces yo debo ser un campeón en la prédica de la palabra, un campeón en el servicio de la iglesia, gloria al Señor, en el liderazgo que Dios me ha dado. Qué tremendo es eso, qué gran reto. Y la mediocridad es pereza, ¿verdad, hermano? La mediocridad es descuidarse uno, eh, es estar carente de valores éticos, de valores cristianos, ¿sí? Como responsabilidad, puntualidad, honestidad, sinceridad y todo eso. Entonces el líder busca la excelencia. Y el mismo autor cita a Mayvin, otro, Lorenzen, a otro hombre quien escribió: hoy tenemos que destacar la excelencia por encima de la mediocridad que se pone en práctica en el nombre de Cristo. ¿Ve? Él no está de acuerdo que se ponga en práctica en el nombre de Cristo cosas mediocres. Y dice, vamos a destacar: a través de la excelencia atraigamos a Dios. ¿Cómo será eso, hermanos? Atraer a Dios por medio de la excelencia. Porque Dios es un Dios perfecto y excelente, ¿verdad? Y eso implica esfuerzos, ¿sí? Implica esfuerzos de día, horas de día, mucho trabajo, horas de noche, mejorando nuestra forma de ser y de servir al Señor. Atraigamos a Dios a través de la excelencia. Cuando hablamos de excelencia, debemos establecer normas para nosotros y para todos los hombres, es decir, no solo para nosotros, sino que debemos trazar normas para otros también, ¿verdad? Filipenses 1:10. ¿Qué dirá, hermanos? No lo tenemos allí incluido, pero si me permiten un par de minutos, lo leemos. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:10. Ese versículo: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Qué texto tan apropiado, ¿verdad? Que aprobemos lo mejor y que seamos irreprensibles, sin reproche, para la venida de Cristo. Ese texto hay que incluirlo ahí. Está apropiado para la excelencia. Que aprobéis lo mejor y que estemos o seamos irreprensibles, sin reproche. Qué hermoso. Y luego Colosenses 3:17, Eclesiastés 9:10. La excelencia. La búsqueda de la excelencia. ¿Qué hacer entonces?
¿Cómo vamos a hacer para abandonar la mediocridad? Voy a preguntarles, hermano. ¿Está por ahí, hermano Misraín Chávez? Por aquí está, hermano Luis Felipe. Queremos escucharla ahí. ¿Usted va caminando, hermano? Amén, hermano, Dios le bendiga, bendiciones. Que sí, Pero aquí hoy sí, estoy. pero sí Sí, nos va estoy, escuchando, ¿verdad? sí, hermano, sí, aquí lo estoy escuchando por la literal. Excelente. Ahí, Sí, ajá. Dios lo ayude y lo bendiga y con cuidado siempre. Y allí algo puede amén, usted hermano. aportarnos así brevemente. ¿Qué hacer para abandonar la mediocridad? Hermano, pues yo lo que he comprendido que la mediocridad, hermanos, es como el de tener como doble ánimo, o como dicen varios, ¿verdad? Doble cara, ¿verdad? Entonces, porque ahí lo que como que yo entiendo, hermano, de que tenemos de que hacer el trabajo de Dios con todo nuestro corazón y con toda voluntad, ¿verdad? Y eso lo vamos a conseguir pues por medio de siempre de la oración y también de la preparación, ¿verdad? Porque yo pienso de que para servir con excelencia es necesario prepararnos, buscar de Dios primeramente, que sea Dios quien nos guíe en oración, en ayuno, ¿verdad? Y entonces, porque no podemos decir muchas veces, dice, yo he escuchado líderes, dice, lloro tal día, lloro tales horas y así, pero en realidad tal vez lo podemos decir solo para que nos oigan o para que tener un ego más que los demás. Y yo pienso que no tiene que ser así, hermano, sino que uno tiene que ser sincero con Dios primeramente, para que Dios sea que nos respalde a uno siempre en todo momento. Y, y yo pienso de que el servicio, hermanos, a Dios es lo mejor, ¿verdad? Prepararnos para servir con excelencia y porque muchas personas dicen, voy a subir al púlpito a predicar, pero que Dios me ayude, ¿verdad? Pero si no nos hemos Ujú. preparado, si no hemos Exacto. orado, si no hemos leído la Biblia, y, y muchos dicen, yo sé que Dios me va a ayudar en el altar, yo sé que el Espíritu Santo lo ayuda mucho, pero si no estamos preparados, si no hemos estudiado, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Perfecto. Entonces, ahí yo pienso, hermano, de que no está bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Sí, gracias, hermano. Gracias, gracias. Amén. Gracias. Bien, muy bien. Ah, qué tremendo. Bueno, la excelencia es algo que debemos buscarla continuamente, continuamente. Conforme vamos continuamente buscando la excelencia, la mediocridad, aquello que hacemos así mal hecho, a medias, se va a ir quedando atrás. Esto hará que pasemos más allá de los sueños y conceptos, que pensemos de la realidad en función de lo que puede ser, de lo que debe ser. Es decir, vamos a llegar a lo que realmente puede ser o debe ser aquello que hemos de lograr o que hemos de hacer. Hacerlo como debe ser. El líder debe tener discernimiento celestial. Eso es importante. El conocimiento se logra por medio del estudio de la palabra de Dios. Hay que vivir estudiando la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? El Espíritu Santo da sabiduría para que apliquemos los conocimientos adecuadamente. Colosenses 1:9. Es decir, el conocimiento lo da la palabra. Leemos, estudiamos, aprendemos. Luego el Espíritu Santo nos bendice para que enseñemos y apliquemos el conocimiento de una forma apropiada o adecuada. Día a día hay que estar buscando la excelencia.
La excelencia demanda prioridades. En el caso de lo que estamos tratando es el de ganar almas para Cristo. Prioridades. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer en la vida, verdad, hermano? Y uno, la falta de conocimiento y cuando se ve uno aturdido en situaciones, tiende a frustrarse, a afligirse, a desesperarse. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizar las cosas que vamos a realizar para llegar a la excelencia. Y luego, esto demanda disciplina y hacer del ganar almas para Cristo un estilo de vida. Jesús dijo, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. El líder, antes de ser un guía, debió haber aprendido a ser un seguidor del maestro. Muy bien, el estilo de vida que debemos adoptar para ganar almas es un reto, un desafío grande. Eso debe ser una prioridad en nuestra vida, hermano. En el nombre de Jesús. Entregado al Espíritu Santo, esto incluye el control total de nuestro intelecto, emociones, voluntad y cuerpo. Entonces, la entrega a la guía del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo en nuestra vida, se lo vamos a dar a Él. Vamos a darle nuestro intelecto, lo que conocemos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, lo que deseamos, todo nuestro ser. Esto se llama humildad en la escala de valores de Dios. Tremendo, ¿verdad? La excelencia es un proceso, requiere constante evaluación, corrección y mejoramiento. Así que no se desespere. La excelencia no se va a lograr de hoy para mañana, lunes a las 10 de la mañana. Es un proceso. Va caminando poco a poco. Dice que requiere de evaluación. ¿Cómo está mi excelencia? Hay que ir corrigiendo. Hay que ir mejorando con la ayuda del Señor. Entonces, cuando le entregamos al Señor todo nuestro ser, nuestra capacidad intelectual, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, esa es humildad en nuestro ser, hermano. Todo esto nos capacitará para tener una gran amistad con la gente a quienes deseamos llevarlos a Cristo. Lo contrario a esto limitará nuestra labor en el reino de Dios. El clímax de la calidad o excelencia, o sea, lo mejor, al aplicarlo a la labor de ganar almas para Cristo es la gloria y alabanza a Dios. Muy bien. Es decir, lo primordial, la cumbre o el clímax, como dice allí, de la excelencia, es darle gloria y honra a Dios. No es para que nosotros seamos exaltados, hermanos, y puestos allá en alto. No, es para darle la honra y la gloria a Dios. Muy bien, ese es el punto número 1, ¿verdad? Ahora, el liderazgo que ora. Ahora hay un liderazgo que ora. La oración, una fuerza poderosa. Es la fuerza más poderosa del mundo para que sea eficaz debe ir precedida por el conocimiento de una necesidad, es decir, vamos a orar teniendo en mente algo. ¿Por qué vamos a orar, hermano? Ya sabemos que a Dios se le adora y se le alaba día a día, en cualquier momento. Se le da gracias. Esos 3 factores que incluye la oración
adoración, alabanza y acción de gracias, debemos darlo al Señor en cualquier momento. Pero cuando pedimos por algo, por ejemplo, en este caso, hermano, que estamos hablando de crecimiento, que queremos ver el crecimiento de la iglesia del Señor en nuestra comunidad, a nivel distrital, de área o nacional, vamos a señalar esa necesidad y vamos a hablar con Dios al respecto. La oración es una guerra. ¿Será así, hermanos? Amén, ¿Por qué hermano. es? Amén, ¿verdad? ¿Por qué es una guerra la oración, hermano Morán? La oración es una guerra. ¿Por qué se vuelve entre el medio de nuestra oración? ¿Por qué se vuelve una guerra? Bueno, sí, como por medio de la oración es la comunicación, digamos, del cristiano con Dios. Entonces, al perder esa comunicación, el pierde en sí prácticamente la conexión con Dios. Entonces, de esta manera va a haber una oposición cada vez que un cristiano dirija su oración a Dios, como lo dice ahí, pone, por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando Daniel quiso pedirle a Dios para que le diera a conocer sobre su pueblo, qué iba a ser el día de mañana, el futuro de su pueblo. Entonces Daniel entró en esta preocupación, pero él no lo podía saber. Entonces empezó a orarle a Dios para que Dios se lo revelara. Pero como también el enemigo se dio cuenta de lo que quería Daniel conocer, dice que tuvo una oposición. Entonces, mientras estaba la oposición ahí, Daniel no recibía el mensaje de Dios, sino dice que fue hasta la tercera semana que llegó Amén. el ángel, destruyó todas las defensas de la oposición y fue que llegó con el mensaje para Daniel. Entonces hasta ahí encontró la respuesta Daniel, pero durante todo ese tiempo fue una guerra, porque si Daniel hubiese desistido de poder alcanzar esa respuesta, a lo mejor ni hubiera llegado, porque si él hubiera dejado de orar a la semana, a las 2 semanas, o quizás el último día, tal vez no hubiera llegado a la respuesta, pero él sabía que estaba en una guerra de su oración, tenía una oposición en los aires. Entonces, sí se convierte en una guerra la oración. Entonces, de la misma manera tiene que responder el cristiano, ¿verdad? Buscarla y como una oposición y no como algo que hoy lo pido y mañana me lo van a dar, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, Ujú. hermano. Muchas gracias. Ahí está. Por eso es que es una guerra, porque se levanta una oposición. Pasó aquí como aquí vemos la lectura, ¿verdad? En Nehemías y en Daniel. Nehemías tuvo que ayunar varios días con mucha fe en Dios. Y Daniel oró en secreto, pero esa oración en secreta, como dijo mi hermano, tuvo una lucha dura. Pero esa era su victoria públicamente, dice acá. Y acá también nos dice que tenemos esa lucha espiritual nosotros. Y nosotros necesitamos orar, dice, para que caigan las vendas de los ojos de los incrédulos y que se conviertan a Cristo. Entonces, esas vendas se necesita una batalla que liberar en oración para que las gentes vengan al conocimiento de Cristo. La oración es poderosa.
La humildad es el alma de la verdadera oración. ¿Qué le parece? Hay que tener humildad en el corazón. Tener hambre y sed de Dios es renovar el espíritu, y cuando entremos al lugar santísimo, digamos, como el publicano: Dios, sé propicio a mi pecador. Este publicano fue humilde y le dijo al Señor: perdóname. Este es el secreto de los secretos en el estado humilde de la mente y el corazón. La oración como estrategia al plan de crecimiento nos ayuda a decidirnos a triunfar, a tener grandes planes en Dios. Entonces, este hombre fue humilde. El otro no, ¿verdad? El otro no se menciona acá, pero el otro dijo: yo no soy adúltero, no soy pecador, yo ofrendo, yo ayudo, yo diezmo, y este ni se parece a mí. Yo no soy como uno de aquellos, ni como este que está aquí a la par mía. Pero este publicano dijo: yo soy pecador, perdóname, Señor. Hay que ser humildes cuando oramos con sinceridad, venir ante el Señor. Y eso es una fuerza poderosa. ¿Por qué? Porque vemos al publicano que fue perdonado y bendecido de parte de Dios. Fuente de poder. Las iglesias que oran crecen. Permítame acá. Sí. Debemos convertirnos en genuinos creyentes y renunciar al papel de ser nominales, ya que todo lo que nos rodea y lo que acontece tiene que ver con nosotros. Para tener éxito, tenemos que llevar una vida sistemática de oración y luego aplicarlo a nuestra congregación. Hay que orar. Las iglesias que oran crecen. Si hay oración, hay crecimiento, hermano, porque la oración levanta un ambiente afable en los hermanos, una coinonía o comunión entre unos y otros. La Iglesia de Dios del siglo XXI demanda líderes singulares que caminen de la mano con su Señor, que tengan una experiencia renovada cotidianamente con el Eterno, personas que dependan totalmente de Dios y que transfieran esa fe poderosa en sus seguidores. No líderes acomodados. Aquí dice que Elí se acomodó, ¿verdad? Y estaba allá sentado en su silla en el palacio, pero dice que había corrupción eclesial, sus hijos se corrompieron y todo fue un fracaso para este pobre hombre. Finalmente, el líder de Dios es el método de Dios, es decir, Dios tiene un método que echar a andar y son esos líderes según su corazón. Él anda buscando esos hombres y mujeres que paguen el precio de estar con él. Este tipo de líderes llevará a la iglesia hacia el más allá, al encuentro con su Dios. Hombres que dependan de Dios, que tengan momentos de solaz con su Dios. Aquí hay tres normas para hacer realidad nuestros sueños. Hay que estar en contacto con el Espíritu. Cuando dice acá hacer realidad nuestros sueños, pudiéramos decir que podemos tener tres normas para alcanzar nuestra visión, para alcanzar la visión. Hay que estar en contacto. El Espíritu Santo nos revelará su ilusión haciendo que deseemos hacer lo que Él quiere. Llenará nuestra mente con el proyecto ilusionado que Dios tiene destinado para nuestra vida y nos invadirán grandes ideas. Es decir, que el Espíritu Santo nos llena de Dios, nos ilumina la mente para poder ser las personas en los que Dios ejecuta o establece o realiza su proyecto, lo que Él tiene en su corazón realizar en nosotros. Y número dos, conectado con el pueblo de Dios. Eso es importante en el líder. El líder debe ser muy amigable con el rebaño, con el pueblo de Dios.
Y eso es una cosa que trae grandes resultados. Eh, Mostrémosle nuestro sueño a los que nos convertir en realidad nuestra ilusión. Recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, cuando contamos, participamos de lo que queremos alcanzar, ellos también van percibiendo esa visión. Y, y, y número Se le fue la señal al hermano. Vamos a ver si se conecta nuevamente. Hermano, se le fue la señal. Sí, me quedé alejado de ustedes unos instantes. Vamos a continuar, pero de repente que me ayuda lo que hice al inicio, hermano. Sí, sí, para que pueda tener mejor señal. Apagar la Muy bien. cámara y compartir. Perfecto, gracias. Vamos a continuar acá. Si seguimos estas normas y las aplicamos en el proyecto del crecimiento, haremos realidad este sueño. Qué mejor compañero que el Espíritu Santo. Luego, compartir nuestros sueños con el pueblo de Dios. Oiremos las palabras de Cristo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Están listos para ser cegados. Entonces, cuando seguimos la guianza del Espíritu Santo, podemos compartir con nuestros hermanos nuestro sueño, nuestra meta, nuestra visión. Y número 3, tenemos acá la naturaleza de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Tienen algo que compartir, hermanos? Y si no, continuemos acá con esto. Cuerpo místico de Cristo. La iglesia es comunidad sanadora que continuamente necesita sanidad. Es decir, ella imparte bendición espiritual a los demás, pero ella también necesita ser sanada a cada instante. La iglesia es una comunidad de pecadores perdonados. Es una comunidad que cree, pero que necesita ayuda para superar sus incredulidades. La iglesia cree, ¿verdad? Pero a la vez necesita la ayuda de Dios para superarlo, la incredulidad. La iglesia es una comunidad de los santos. La iglesia es el hospital del alma. La naturaleza de la iglesia. Aquí hay unas pautas para el desarrollo, para la madurez, para el crecimiento. El desarrollo y madurez de la iglesia es un reto misiológico y proceso que toma tiempo.
desarrollo y madurez. Lleva tiempo. El crecimiento saludable es un proceso natural siempre y cuando los elementos, las condiciones necesarias y requeridas estén presentes. Ahí dice aquí 4 pautas, ¿verdad? A través de los tiempos, la iglesia experimenta reajustes, renuevos, reformas y avivamientos. Y aquí el pastor debe ser apto para enseñar y humilde para aprender. Son más. El punto de subdivisional, o sea, la 4ª división, el número 4. Pero acá dice pautas, son varias. Entonces, ¿quién pastorea a los pastores? El pastor de pastores, que es Dios, hermano. Amén. Muy bien, hermano. Estamos hablando del desarrollo, madurez y crecimiento, ¿verdad? Claro, el pastor recibe de Dios esa fortaleza y virtud. Pero en un cierto modo también el pastor necesita de sus consiervos y amigos pastores y fomentarse entre ellos y ser bendecido. En circunstancias apropiadas y ambientes propicios, el crecimiento será indetenible, crecimiento contextual. Es decir, hay circunstancias apropiadas, hay ambientes propicios. Cuando el ambiente es apropiado, cuando la circunstancia es apropiada, entonces viene crecimiento. Para apropiar todo, la iglesia está preparada, bien instruida en la palabra. Cada congregación tendrá que descubrir, definir, pulir y trazar sus propias estrategias y discernir sus propios sueños, pues un denominador común, modelo uniforme, no existe. Es decir, que el pastor y sus líderes preparan un plan de trabajo, ¿sí? Un material que ponerlo en práctica en su iglesia. ¿Sí? Aunque tenga allí un libro, varios libros, debe de eso tomar sus puntos direccionales para poder tener eficiencia en la iglesia, para poder ir al desarrollo, a la madurez y al crecimiento. El auténtico crecimiento de la iglesia tiene que ser planificado e intencional. Tiene que haber sentido de propósito, es decir, ¿a dónde se quiere llegar? Debe de planificarse. Queremos lograr este fruto, este resultado. Debe haber metas precisas y concisas, declaraciones de fe, afirmaciones de convicción y certeza. Las iglesias que crecen saludablemente planifican su futuro. Un ministerio transformador no se improvisa. Es una ardua labor la de el liderazgo de la iglesia. Ahí terminamos. Punto número 5. Aquí habla de 10 principios postulados de afirmación sobre el crecimiento saludable e integral de una iglesia. Cuando existe la mentalidad, certeza y convicción teológica de que es la voluntad de Dios que la iglesia crezca y la congregación está dispuesta a pagar el precio que conlleva a ese crecimiento. Debe haber una mentalidad, ¿verdad?, que es bíblico el crecimiento. Cuando una espiritualidad vivificante, un redescubrir de la fe, un movimiento de intimidad y dependencia para con Dios, envuelve la iglesia. Es decir, cuando se vive cultivando la fe, cuando se vive pensando en que nuestra fe está en Cristo y que la espiritualidad vibra en la iglesia, los ídolos se caen solo cuando Jesucristo entra al corazón. Es decir, como cuando Pablo dijo que habite Cristo por la fe
en vuestros corazones. Cuando está Cristo, todos los demás dioses e ídolos no valen, se caen. Cuando la iglesia crece y se desarrolla como una comunidad de hermandad, compasión, aceptación, perdón y restauración, un agente de reconciliación. Es decir, hermanos, hay crecimiento cuando hay hermandad, cuando hay amabilidad, cuando hay amistad, cuando hay compasión, cuando se aceptan unos con otros, cuando hay perdón, cuando se restauran unos a otros. Entonces la iglesia crece, cuando hay reconciliación. Porque una iglesia espiritual no quiere decir que nunca uno va a cometer un error y ofender y tener que pedir perdón. No, eso no quiere decir que eso no se va a dar que porque la iglesia es espiritual. Al contrario, cuando la iglesia es espiritual es que hay perdón, se pide perdón y se da perdón. Hay reconciliación cuando la iglesia es espiritual. Cuando la iglesia es una comunidad pastoral con ministerios que edifican internamente y se extienden externamente. Es decir, hay un cuidado pastoral. Cuando el pastor es una persona visionaria, con pasión, con compromiso y espiritualidad. Esos son principios o postulados que afirman el crecimiento de la iglesia. Cuando hay pasión, cuando hay visión, cuando hay alcance evangelístico, una congregación crece en compartir el mensaje de salvación. Debe haber esto, compasión, visión, evangelismo. Cuando se cree y se crece como una comunidad de discípulos, el ministerio de cada creyente. Es decir, ser y hacer discípulos es la visión de la iglesia, es la misión de la iglesia y es ministerio y encomendado para cada creyente, no solo para los líderes. Cuando la palabra es central en la vida y misión de la iglesia, es decir, la palabra es céntrica en la congregación, hermanos. Cuando la iglesia cultiva una liturgia contextual, es decir, está basada en la palabra de Dios y aquello no es una cosa vana. Gloria a Dios. Aquí tenemos el último o antepenúltimo o penúltimo punto. Métodos de evangelismo. Hay muchos, ¿verdad, hermano? Ahí vemos una cita, cómo lo hizo Cornelio, las células, hermanos amados, una visitación, hay de persona a persona, hay una invitación, como lo hacemos el día domingo o el día del amigo evangelístico. Debemos ser una iglesia que cree en el compartir gozosamente las buenas nuevas del amor soberano de Dios como una comunidad apostólica. Estos métodos son sencillos, ¿verdad? Cornelio invitó a gente a su casa. Una célula, un grupo pequeño. Una visitación que uno hace de persona a persona. Así trabajó Jesucristo. Este es el método de Jesucristo. Gloria al Señor. Este es el último punto, hermano. Ya estamos concluyendo. Hay otro después de este, pero solo es como de una diapositiva. Aquí hay 10 características de un líder. Ustedes lo pueden leer. Corazón de siervo. Humildad, apto para enseñar y humilde para aprender. Nosotros toda la vida vivimos aprendiendo, por gran maestro que sea la persona. Debe ser un miembro de la iglesia. No entregue el ministerio a gente que no es miembro de la iglesia, dice acá. En camino de perfección, es decir, el creyente maduro y santo debe de ser maduro.
Debe dar un buen testimonio. El 6, debe ser fiel a la familia, a la iglesia, a Cristo. Debe tener pasión, debe amar el trabajo del alcance y el crecimiento. Estabilidad emocional, él debe ser maduro emocional. Bueno, aquí dice no ser chismoso y controversial, adiestrable, dispuesto a ser entrenado y a seguir instrucciones. Espiritualidad, una persona de fe. Qué buenas características de un líder. Espiritualidad tiene que ver con formación y vivencia. ¿Cómo vive? Presencia, entrega, intimidad, búsqueda, crecimiento, ministerio. ¿Qué es esto? Debe estar en la presencia de Dios. Debe saber qué es estar en presencia con Dios. Intimidad también. Buscar a Dios en oración. Tener una vida de oración. Crecer. Y debe ser servidor. Ministerio es una persona que labora en el trabajo. La espiritualidad cristiana se caracteriza por un estilo de vida cristiano céntrica que nace en el interior de la persona y se refleja en el exterior. Muy bien, esa vida espiritual debe estar en un líder. Es una esencia inmensa interiormente la que debe practicar un líder. Hay otro, miren hermanos, van creciendo, van aumentando los puntos. 9, la unión mística entre Cristo y el creyente, el vivir en comunión con Dios y su iglesia, practicar la presencia de Dios en la vida diaria, la apertura a la acción del Espíritu en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Es decir, es una relación que hay entre Cristo, entre el creyente y Cristo, nuestro Salvador. Comunión con Dios, practicar su presencia, estar en apertura con su Espíritu, vivir en su presencia. Bendito Dios. Aquí sí concluye, hermanos. Así que hay un gran contenido de valores, características. Aquí ya está entrando la noche, hermano, aquí donde yo vivo. Y virtudes espirituales para nuestra vida como líderes, hermanos. Qué inmenso está esto. Antes de la clase les envié esta presentación ahí al chat. Pueden verla despacio, porque para mí es un reto inmenso esto. Esas cualidades que yo debo tener en mi vida como el líder del Señor. No, hombre, es un llamado inmenso. Pero todo eso es posible decíamos por ahí una frase, motivado por el amor de Cristo, ¿verdad? Y de esa manera, yo creo que habrá un liderazgo sólido para la gloria del Señor, hermanos. Y oremos al Señor con todo el corazón para servir a Él con toda nuestra voluntad y ser firmes todos los días de nuestra vida. ¿Habrá algún comentario, hermanos? Antes de despedirnos. No, hermano, agradecerle por el tiempo y este material que nos está compartiendo. La verdad, a mí me ha servido de mucho beneficio, que incluso estos días lo pude compartir en mi grupo eh, en el campo, ¿verdad? Donde estoy llegando y créanme que me llenó de mucha satisfacción, hermano, de poder compartir con los hermanos algo que me quedó impactado, una palabra, que el verdadero amor echa fuera el temor, ¿verdad? Y esa Qué palabra, importante. hermano, es que Dios, pues, no, o sea, que nos motiva a nosotros, ¿verdad? El amor al prójimo, ¿verdad? Y tener una buena coinonía, ¿verdad? Un buen compañerismo y así, hermano, juntos, pues, hacer el trabajo de Dios, ¿verdad? Porque,
el líder pues no solamente uno pues puede hacerlo el trabajo, sino que cuando hay un compañerismo es mucho mejor hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, este material me ha enseñado, eh, e incluso pues gracias a Dios de que usted nos ha dejado ese trabajo para hacer ya el examen final y yo ya lo estaba planeando, hermanos, y todo va pues de acuerdo, ¿verdad? A la voluntad de Dios y lo vamos a estar realizando, hermanos, porque Muy verdaderamente bien. he comprendido que como líder hay una gran responsabilidad, ¿verdad? A veces nosotros esperamos que otro lo haga por nosotros, ¿verdad? O esperamos que el pastor sea quien nos lleve, como quien dice ahí, sí que agarrados de la mano, ¿verdad? Y no, sino que ya como líder, pues nosotros tenemos que hacer el trabajo, ¿verdad? De, del discipulado también. Amén. Excelente, hermano Luis Felipe. Qué bien, Amén. hermano. Que Gracias. Dios lo bendiga. Muy bien. Amén. Gracias a Dios. Así que liderazgo y oración ha sido nuestro tema y el tema de hace 8 días, el deseo de crecer. Bueno, ¿verdad? ¿Tienen alguno de ustedes alguna duda al respecto del trabajo final? Lo pueden leer en el cronograma. Ustedes tienen el guía didáctico o cronograma, ¿verdad? Ahí se los puse en el chat. Léanlo. El trabajo final es un plan de evangelismo que van a ordenar, escribir, pero que lo van a desarrollar en un tiempo posterior, porque en este mismo mes no da tiempo. Apenas son 4 clases, imagínense, ya vamos a la mitad del curso y no les da tiempo en 15 días que faltan ya nada más. Pero lo van a escribir a conciencia con la ayuda del Señor y en un momento dado pónganlo en práctica. Si son líderes, hablen con su pastor. Mire, hermano pastor, yo estoy saqué este curso y me pidieron hacer esto. Yo quiero que usted sea la primera persona en que me ayude a hacer este trabajo evangelístico con la ayuda del Señor, ¿verdad? Ahí en el cronograma les explico los pasos a seguir. Ahí está bien claro. Esta semana no me escribieron. Esta semana que viene, si tienen dudas, escríbanme. Ya le doy el tiempo, hermana Lucky. Les envié también ahí 4 capítulos por separado que conforman el libro Igle Crecimiento. Todos esos ya leímos, ya pasamos el 1 y el 2. Dentro de 8 días estaremos viendo el tercer capítulo. Pueden descargarlo y lo leen, hermanos. Es algo muy bueno. Entonces, creo que hermana Lucky levantó su mano o no. Sí, hermano, en nuestro caso con mi hermano Juan Carlos, estamos en la misma iglesia. ¿Hacemos 2 planes o hacemos uno entre los dos o en diferentes Buena, fechas? buena y misteriosa pregunta. Sí, 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 sí. Dios mío, ¿qué les puedo responder acá? Eh, O hacemos dos ujú. en diferentes fechas, usted nos dice eso. Con gusto. Sí, 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 sí. En un Yo, curso sí nos yo- dejaron trabajarlo sí. juntos, porque era un proyecto para la iglesia, entonces lo trabajamos juntos, pero usted nos dirá. ¿Qué hicieron, dice, en otro curso? Sí, hicimos el proyecto, ¿cuál fue con hermano Joel? Fue que fue el último trabajo final, La historia de la iglesia. la historia de la Oh, iglesia. sí, pues ya ahí era una sola cosa que había que informar de la iglesia y lo Ujú, hicieron juntos. ujú. Se rayaron, ¿verdad, hermanos? Bueno, acá, honestamente, sí tendrán que hacer uno cada uno en diferente fecha y ayudarse mutuamente, ¿verdad, hermano? Yo pienso que Ok, es mejor, por favor, y está entonces bien. eso pues les va a traer gran bendición. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un feliz descanso. Ha sido una bendición estar con ustedes. La paz de Cristo con ustedes, mis hermanos. Amén. Hermano Gracias, hermano. Adonai, hasta el norte. Dios lo bendiga. Amén, hermano, Adiós. bendiciones. Hermano, Hermano, Amén. Dios le Dios les bendiga. bendiga. Les Dios, bendiga. hermano.
todos. A Feliz tarde. todos. Feliz noche.